nada más y nada menos que de un rey. Entonces, el versículo 1 nos recuerda que nos está enseñando la sabiduría no es Elon Musk, no es John Pesos, no es cualquier millonario de la tierra. Estamos hablando de un rey sumamente, altamente poderoso. Acá dice que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El versículo 2 dice lo siguiente: para entender sabiduría. Entonces, estos proverbios nos ayudarán a entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. ¿A qué nos referimos con doctrina? ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros con doctrina? Aquí otra fascinante traducción que nos va a ayudar a entender eso. Para adquirir sabiduría y disciplina. La doctrina viene siendo disciplina, enseñanza, para discernir palabras inteligentes. Otra, versículo 3 dice, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Nosotros aprendimos sobre qué es prudencia, la rectitud, la justicia, la equidad. Y el verso 4, para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción a los jóvenes. Entonces, Dios inspiró este libro de Proverbios nada más y nada menos que para usted y para mí. Está en la Biblia enseñar sabiduría a los simples y a los jóvenes. Eso es lo que leemos en el texto que está en pantalla. También puede llevar a los sabios a nuevos niveles de conocimiento, porque los proverbios no son solamente para las personas simples o jóvenes, también es para añadirle sabiduría a los que son sabios y añadirle nuevos niveles de conocimiento a los sabios. El verso 5 no confirma eso. Escucha esto, el sabio, y aumentará su saber. Reciba dirección el entendido. El verso 6, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Entonces, entender los proverbios nos va a ayudar a entender, dice Salomón, los dichos de los sabios y enigmas. Esto va a estar sabroso hoy. Entonces, pero la sabiduría de proverbios debe estudiarse cuidadosamente en los breves y oscuros dichos de Salomón. Los hombres descuidados o perezosos se darán por vencidos antes de aprender algo. En otra palabra, cuando se trata de sabiduría, la gente tiende a desanimarse, a ponerse perezoso, a descuidarse espiritualmente hablando. Un texto de eso que les puedo suministrar es 2 de Timoteo 3:6, que dice lo siguiente: así son los que van de casa en casa, cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecados, que dejan de llevar de toda clase, se dejan llevar de toda clase de pasiones, y ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Suena fuerte, ¿verdad? Acá lo que nos está diciendo es que una persona inconstante, una persona que no se motiva en continuar aprendiendo, que es una persona que tiene pereza por aprender, descuida eventualmente su vida espiritual. Y aquí está hablando de que cuando uno descuida en la vida espiritual, el aprendizaje, las pasiones del cuerpo físico son las que comenzarán a guiar a esa persona inconstante en cuanto al aprendizaje. Entonces, debemos de esforzarnos por seguir aprendiendo. El sabio se esfuerza por seguir aprendiendo todos los días. Y nosotros tenemos que tener esa diligencia. Otro texto en 2 de Timoteo 4, verso 3. Oiga lo que dice:
Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelarias que quieren oír. El verso 4, dejan de escuchar la verdad y volviéndose a mitos. Aquí está diciendo que va a haber un tiempo donde las personas van a buscar a los predicadores, a los maestros, solamente para escuchar lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios quiere comunicarles. ¿Y por qué viene eso? Acá dice el texto que es porque hay un descuido espiritual y hay una pereza por no querer aprender algo. Entonces, es interesante ver esos dos puntos que nos presenta el libro de Proverbios el día de hoy. Entonces, nos habla de el descuido espiritual y la pereza espiritual y cómo la gente se da por vencido por seguir aprendiendo en la vida. En el momento que usted deja de seguir aprendiendo, no, yo tengo 70 años, 100 años, ya yo no necesito aprender. En el momento que usted tiene esa actitud, las pasiones te van a comenzar a llevar por el camino incorrecto. Nunca pares de aprender. Nunca pierdas el deseo de seguir aprendiendo. Aquí no hay teorías aburridas. En el libro de Proverbios nos van a decir las cosas como son. Teorías aburridas o sofocantes que sean difíciles de comprender o de aplicar. En cambio, hay observaciones breves y concisas de la vida que pueden brindarle a una gran comprensión de la experiencia humana y reglas seguras para el éxito. Hombres nobles, que hablamos de la nobleza tiene que ver con personas que escudriñan, que son personas dedicadas totalmente al aprendizaje. Dice acá que los hombres nobles y sabios se darán cuenta de este don increíble y se dedicarán a comprender o aprender esos dichos oscuros del hombre más sabio de la tierra, que es nada más y nada menos Salomón. El rey Salomón también fue un predicador. Si quieres mejorar en tu predicación, este es un libro esencial para ti, ya que usó de gran sabiduría, experimentos sociales y hallazgos en filosofía para enseñar conocimiento a su pueblo. En el libro de Eclesiastés, que es el libro del predicador, 12, verso 9, dice la palabra de Dios: además de ser sabio, el maestro impartió conocimiento a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. El verso 10 dice: procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirla con honradez y veracidad. El verso 11 nos enseña el esfuerzo que el predicador hizo. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos en sus colaciones de dichos dados por un solo pastor. Entonces, acá nos está diciendo, hermanos, que el predicador hizo altamente una investigación profunda para darnos lo que él nos quiere dar. Consideró su colección de proverbios como un gran logro. Te dejó el mejor material. Hizo el proyecto de una prioridad. Identificó los mejores proverbios y los puso en orden. Básicamente, usó solo las mejores palabras y las limitó a la verdad absoluta que Dios aprobó. Escogió los 500 o más proverbios en el libro de Proverbios y los 3000 que escribió y otros que encontró. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 30, verso 1, nos confirma eso. Dichos de Agul, hijo de Jaquet, oráculo. Un oráculo es una persona que es inspirada y habla a favor de una deidad divina. Un oráculo. Las palabras de este varón: cansado estoy, oh Dios, cansado estoy,
oh Dios mío, y débil. Son proverbios sumamente, altamente profundos. Otro texto que quiero compartir con ustedes es Proverbio capítulo 31, verso 1. Dice, los dichos del rey Lemuel, oráculo, ahí está otra vez la palabra oráculo, mediante el cual su madre le instruyó. Entonces, podemos ver, hermanos, que Salomón nos dejó un legado maravilloso en la palabra de Dios. Les recuerdo que en Primera de Reyes 4:32 nos habla que compuso 3000 proverbios y 1005 canciones. Qué tremendo esto. Qué maravilloso. Requiere esfuerzo para aprender la sabiduría de los proverbios. Son diferentes a los fragmentos sonorosos de los políticos, las anécdotas utilizadas en la mayoría de los púlpitos. O sea, acá estamos viendo, hermanos, las palabras juveniles o sensacionalistas de los medios de comunicación y la redacción simplificada de los libros de los textos escolares. Los proverbios son dichos oscuros, son acertijos. Recuerden que Jesús también pudo hablarle a sus discípulos en esta misma manera. Le pudo hablar a sus discípulos en esta misma manera. Gloria a Dios. En Juan capítulo 16, verso 25, les he dicho todo esto por medio de comparaciones. Pero viene el día, la hora, en la que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente de mi Padre. El verso 29, ¿verdad? Dice, ahora se estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron los discípulos. Otra palabra, claramente los discípulos no entendían ni papa, porque Jesús le estaba hablando con alta sabiduría, con dichos oscuros. Su lección es oscura, deben interpretarse y aplicarse, o se perderá la lección enterrada bajo la supervisión del dicho conciso. La beta, madre de la sabiduría, está esperando a aquellos que diligentemente extraigan los proverbios de Salomón. Aquí lo que Salomón está diciendo es que para nosotros tener sabiduría se requiere de un alto esfuerzo en la persona querer aprender. Nadie puede ser sabio si no quiere aprender. Es imposible. Tiene que haber una determinación en esa persona. Esa persona tiene que estar determinada por querer aprender más del Espíritu Santo de Dios. Naciste con varios impedimentos, los cuales deberás superar con la ayuda de Dios. Debes entender que cuando nosotros nacimos en el vientre de nuestra madre, nacimos en un estatus de una naturaleza caída y tenemos muchos impedimentos. Todos los hombres nacen con corazones depravados que les mienten. Cuando yo oigo a alguien decir, es que yo siento en mi corazón, sí, pero el corazón es engañoso. En el libro de Proverbios dice lo siguiente, Proverbios 14, versículo 12, oiga lo que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En el libro de Proverbios 28, verso 26, dice lo siguiente, el que confía en su propio corazón es necio. Yo siento en mi corazón, sí, pero tu corazón puede engañarte. Hay veces que las emociones van a tratar de convertirse en una realidad, una emoción, un sentimiento, pero eso no quiere decir que porque tú sientas eso en el corazón sea lo que el Espíritu de Dios quiere comunicarte. El corazón es traicionero. No puedes depender del corazón, porque acuérdense que tenemos una naturaleza caída, adámica. Entonces, el corazón de todos los hombres nace depravados y mienten, nos engaña. La corazonada que a veces tenemos no pueden jugar en contra.
En el libro de Proverbios 17, verso 9, dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, tenemos que analizar y entender esto. Si el corazón de nosotros no está alineado a la palabra de Dios, lo que usted sienta, lo que usted piense, las emociones, el intelecto, la voluntad, pueden jugarle en contra. Y solo porque usted sienta algo, no significa que eso sea verdad. Yo siento. Se escucha mucho creyentes hablando de esa forma. Sí, tú puedes sentirlo, pero el hecho de que lo sientas, hermano, es que usted no siente. Yo siento que yo lo amo. Sí, pero aunque lo sientas, no significa que venga de una pureza. Él siente que él me ama. No significa que sea real. Toda la ciencia que ofrece el mundo es vanidad. O sea, no solamente el corazón es engañoso, también la ciencia que tenemos es engañosa. En el libro de Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no se le ha amanecido. En otra palabra, el conocimiento del mundo es absolutamente obsoleto para lo que Dios nos quiere enseñar. De continuar, iré expandiendo esa idea. Isaías dice, a la ley y al testimonio, si no dieren conforme a esto, si el conocimiento que usted está aprendiendo del mundo no es conforme a la ley y al testimonio, es porque no, dice Isaías, no te ha amanecido la verdad. Hay otra traducción acá, dice lo siguiente: yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atentan a esto, no habrá un amanecer. En otra palabra, no han llegado al nivel espiritual al que Dios quiere que lleguen. En Primera de Corintios 1, verso 19, dice la palabra de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. El verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Entonces, acá nos está diciendo, hermanos, que si confiamos en el conocimiento del mundo, ese conocimiento es vano, no te va a aprovechar, no te va a decir la verdad. Lleno de conocimiento, pero no conforme al conocimiento que viene de Dios. Y no puedes confundir información con revelación. Son dos cosas muy diferentes. En el libro de Primera de Corintios 19, el capítulo 3, verso 19, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. El verso 20, y también dice, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son vanos. Entonces, el conocimiento del que estamos hablando, o la sabiduría que nos está entregando Salomón, es revelación, es solución. No es simplemente conocerlo, es cómo salir del problema en el que nosotros nos podamos hallar o encontrar. Primera de Timoteo, capítulo 6, dice lo siguiente, Pablo hablando con los hijos espirituales, dice lo siguiente, en el verso 20, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Atesora bien lo que te estoy transfiriendo, la impartición que yo te he dado. Y evita las discusiones profanas o inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Aquí está hablando de del falso conocimiento. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Un padre espiritual diciéndole a su hijo espiritual, por favor, no te apoyes en la ciencia o el conocimiento del mundo. No, hermano, que yo leo Mahatma Gandhi, yo leo a Buda, yo leo los proverbios
de los filósofos de la tierra. Sí, muy bien, pero esos conocimientos no te van a ayudar cuando la muerte, con la verdadera sabiduría, cómo saber lo positivo y lo negativo de la vida. Salomón nos garantiza que al nosotros apoyar nuestro corazón y ser personas constantes, tratando de buscar la sabiduría, nos dice que la sabiduría que nosotros estamos adquiriendo no tiene nada que ver con la filosofía de este mundo. Quedan pocos maestros de sabiduría. Según el libro de Amós, capítulo 8, el libro de Amós, verso 8, capítulo 8, verso 11, dice: vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino hambre por oír la palabra del Señor. El verso 12 dice lo siguiente: la gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Dice Amós que va a haber un tiempo donde buscarán en la sabiduría y no la van a poder hallar. Tendrán el hambre, pero la sabiduría que viene del Espíritu Santo es escasez. Por eso ustedes ven que en la embajada de Cristo vienen gente de todo Estados Unidos, porque el conocimiento que se le está dando al pueblo de Dios no es el conocimiento que viene del Espíritu de Dios. No es un conocimiento que te hace vivir diferente. Es un conocimiento por la superficie. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 6, dice lo siguiente: así son los que van de casa en casa, y aquí está otra vez, cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Está hablando de que va a haber un tiempo donde los falsos maestros van a inducir a personas que no son constantes en el aprendizaje y van a ser llevados fuera de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con el conocimiento que nosotros adquirimos allá afuera. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque a veces el deseo de nosotros aprender nos va a llevar a ir a fuentes equivocadas. El verso 7 dice: ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Está hablando de un estatus. Aquí la mujer no es específicamente el término femenino, sino que está hablando en representación de personas dentro de la iglesia que se van a dejar seducir por un conocimiento que no es conforme a la verdad de Dios. Por ejemplo, hay una frase que aparece en Primera de Corintios, y oro a Dios que me permita. Ok, gracias, Espíritu Santo. Dice acá en 1 Corintios 6, 12, dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nadie me domine. ¿Sabe usted que esa frase, ustedes la conocen en la Reina Valera? Así que la voy a leer. Todas las cosas me solicitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me solicitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Esa frase que aparece ahí, ¿sabía usted que esa frase fue que el apóstol Pablo tomó la frase filosófica de un tiempo de él y la puso, porque esa era una filosofía que usaban los hermanos de Corintios para hacer lo que le daba la gana? Ellos decían que ellos con su espíritu podían tener una unión con Jesucristo, pero que con su cuerpo ellos podían hacer lo que ellos querían. Podían acotarse. En este caso, el problema de la iglesia de Corintios era que se acostaban con prostitutas del templo de una diosa llamada Diana. Y ellos decían: no, con mi espíritu yo sirvo a Jesús. Pero cuando llegaba la noche, si usted hace su investigación de la historia del libro de Corintios, ellos salían en la noche, los hombres, y se acostaban con prostitutas que salían para recaudar fondos para sostener el templo de la diosa Diana. ¿Y cómo recaudaban los fondos? Teniendo relaciones ilícitas
Y ese era el problema que estaba azotando a los hermanos de Corintios. Entonces Pablo escogió ese texto que aparece en sus pantallas y le dice que esa era una frase que utilizaban los filósofos de su tiempo para provocar e incitar las obras de las carnes en los hermanos de la iglesia. Y Pablo dice, no tienes licencia para hacer lo que te da la gana. Una vez que estás unido a Jesús, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, para que vayan viendo, y se va a ver eso en la iglesia de Colosa, en la iglesia de Corintios, cómo ellos seguían filosofías de su era. La iglesia de Colosenses adoraba ángeles porque había maestros filosóficos que le decían que ellos podían contactar a ángeles. El misticismo. Entonces, si ese conocimiento místico al que muchos cristianos se están apoyando no es conforme a la verdad, deséchalo. Discípulos, embajadores, escúcheme lo que le estoy diciendo. Hay veces que el hambre de aprender te va a llevar a fuentes incorrectas y usted tiene que tener la madurez para saber detectar cuando ese conocimiento no es conforme a la palabra de Dios. Hermano, que yo aprendí que Adán tenía otra mujer llamada Lilith. Eso dicen los rabinos. Sí, eso es el misticismo dentro del campo del judaísmo. Pero conforme a las escrituras, Lilith no es parte del plan de Dios. Entonces tú me estás diciendo que Lilith verdaderamente existió. No es conforme a las escrituras. Porque en el jardín del Edén no podían haber 4 personas. Tenían que haber 3. Adán, Eva y la serpiente. Entonces, lo que te quiero decir es que si no tienes cuidado, el misticismo, especialmente en el campo del judaísmo o de los griegos, te puede llevar a apartarte del conocimiento de la verdad. Y hoy Dios nos está diciendo, si ese conocimiento que estás aprendiendo no te está guiando conforme a las escrituras, deséchalo. Naciste en una generación perezosa e impaciente. Todo lo quieren aprender en microwave. No quieren tener consistencia. No quieren quemarse la pestaña leyendo. Prefieren ir a YouTube y aprenderlo rápido. Microwave. No. Agarra la Biblia. Léela tú. Estúdiala tú. Escudriñala tú. En lugar de los lectores eclesiásticos, fuiste entrenado y capacitado por el Espíritu Santo para seguir creciendo. En lugar de resentirte por la facultad de los proverbios, regocíate al encontrar el gran botín de la sabiduría secreta escondido en las palabras de Dios. En el Salmo, y se me fue el tiempo, señores, en esto. Dios mío. Dice acá, me regocijo en tu palabra, como que he hallado muchos despojos. En otra palabra, deleítate en la palabra de Dios. En lugar de afligirte por el esfuerzo requerido. Ay, viene otra vez el profeta con sus estudios. Otra vez. Esa pereza se tiene que convertir en un motor, en un entusiasmo. Entusiásmate con el filósofo intelectual y los beneficios para el alma que descubrimos y aplicamos en la vida a través del libro de Proverbios. En el libro de Job 23, verso 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Dice, voy a procurar la sabiduría más que la comida, la pupusa, toda la comida que yo me quiero comer. Ya la quiero en mi vida. La voy a buscar más que la comida, decía Job. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera en su mandamiento. En otras palabras, he visto que la palabra de Dios es maravillosa. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo el camino de mentira. En el Salmo 119, 101 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Tienes que deleitarte, tienes que apasionarte. Cuando vengan los estudios bíblicos, como el día de hoy, tienes que procurarlo. Más que la chamba y el dinero, tienes que procurarlo.
dado a que son difíciles, la mayoría de los demás nunca aprenderán la sabiduría para competir contigo. Toma la oportunidad y esfuérzate por estudiar la palabra de Dios. Esas son las palabras de Dios. Esas son las palabras del rey y el filósofo más sabio que jamás ha habido y existido. Estos proverbios te salvarán de problemas en tu vida. Todos los proverbios traerán felicidad y éxito. Todos los proverbios te enseñarán sabiduría, el poder del juicio correcto en todas las situaciones que enfrentarás. Estos proverbios te darán el conocimiento de por qué las cosas que le suceden a los demás, cómo le suceden. Tendrás entendimiento sobre los demás hombres. Podrás enseñar la verdad y la sabiduría a los demás. En Proverbio 11, verso 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana las almas es sabio. El que gana almas tiene que volverte un ganador de almas. Cuando eres sabio, sabes que ganar almas es parte del plan de Dios. ¿Por qué Dios inspiró dichos oscuros que son difíciles de entender? Porque el éxito, la verdad y la sabiduría no son derechos. No es que tú te lo merezcas, son privilegios por la gracia de Dios para aquellos lo suficientemente humildes para estudiarlos y ser diligente en ellos. Esa es la razón porque el libro de los Proverbios es tan profundo, porque requiere que tú te devotes en escudriñarlo. La sabiduría se burla de los que no son fervientemente serios. Proverbio 1, del 24 al 33, y Proverbio 8, déjame ver si puedo leer, aunque sea Proverbio 38, 36, dice lo siguiente: más que el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. En otra palabra, el que desecha la sabiduría recibe su recompensa. La sabiduría se va a burlar de aquella persona que no quiere escudriñarla. Pero la sabiduría también ofrece gratuitamente a los apasionados. Y ustedes son los apasionados, los que quieren aprender más. Yo amo a los que me aman, dice la sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan. Es lo que nosotros estamos haciendo. Jesús habló a menudo en parábolas, que son simplemente largos proverbios. ¿Por qué? Para confundir a la mayoría de sus oyentes que no merecían la verdad, porque requería un esfuerzo tremendo en aprenderlo. En Mateo 13, del verso 10 al 17, si nosotros no tenemos el empeño en aprender, no vamos a aprender. Si desatiendes sus oportunidades de aprender la verdad y adquirir sabiduría, el glorioso Dios del cielo ha permitido o ha prometido quitarte incluso lo poco entendimiento que crees que tienes. Es increíble. Si nosotros no nos esforzamos por aprender, aún lo que aprendimos lo perdemos. Pero usted ve que cuando la persona se descarría del camino del Señor, aún lo que sabía se le quita. Mirá pues cómo oís, porque todo lo que tiene se le dará, y todo lo que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Qué tremendo esto. En el libro de Isaías 66, el verso 4, dice la palabra de Dios: también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie me respondió, hablé y no me oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Usted ha sido advertido. Debes leer un proverbio al día y tratar diligentemente de entenderlo. La sabiduría se ofrece gratuitamente. En el libro de Proverbios 8, del verso 1 al 11, habla de eso. Y en el libro de Proverbios 9, del verso 1 al 12, habla de ello. La sabiduría debe de ser la meta principal de tu vida. Como dice Proverbio 4, quiero leerlo. Proverbio 4, del verso 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Verso 6. No la alejes, no la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría.
y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Wow, qué tremendo esto. Engrandécela a la sabiduría y ella te va a engrandecer. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. En otras palabras, dedícate a obtener la sabiduría de Dios. Según el Proverbio 18, del 1 al 2, dice lo siguiente: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo lo necio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. En otras palabras, no tiene deseo de aprender. Y como no tiene deseo de aprender, lo que quiere buscar su propio deseo y termina pereciendo por ello. Ama y aprende esos dichos oscuros que proporcionarán gran valor y placer a tu vida. Termino en el Salmo 19, verso 7. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, alumbrando los ojos. Aquí está hablando de los ojos del entendimiento. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios, o la capacidad de decidir, de Jehová son verdad. Todos los justos deseables son más que el oro. ¿Escuchó eso? Debe de buscar la sabiduría más que el dinero que usted busca físicamente, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la destila del panar. El verso 11: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón, hay gran recompensa. Así que, amados, tenemos que procurar desear la sabiduría. Tenemos que procurar ser diligente en entender estos proverbios que vamos estudiando uno tras otros. Acá nos está diciendo que debemos de esforzarnos por aprender. La diferencia entre un necio y un sabio es que el necio no tiene el deseo de aprender, se desalienta rápidamente, se descuida espiritualmente hablando y es perezoso para leer, para estudiar. Debes esforzarte por leer la palabra de Dios. Debes de esforzarte por saber qué dijo Jesús. Debes esforzarte por qué dice el Espíritu Santo. No dejar la Biblia, ir a la iglesia sin Biblia, ni estudiarla, ni tomarte el tiempo de estudiarla, aunque sea 10 minutos en el día. Esfuérzate, embajador, esfuérzate por aprender. No seas perezoso. Esfuérzate, dedica tiempo al aprendizaje. Te va a ayudar a ti y a tus hijos. Va a cambiar tu historia y la historia de tu familia. Así que hoy nos deleitamos en este proverbio, capítulo 1, verso 6, para entender el proverbio y la declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Sabe por qué estos sabios escribían de esta forma? Porque al perezoso le va a desalentar las cosas espirituales. Pero el sabio quiere aprender más. Él quiere entender la vida. Quiere saber qué es lo que Dios piensa de las cosas. Y nada más y nada menos que aquí están en esta mañana los que quieren aprender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana tan preciosa. Eso nos va a llevar a nuestro tiempo de oración.